Dios les bendiga, bienvenidos a su clase de educación cristiana. Recuerde que estamos viendo las bienaventuranzas, estamos aprendiendo a través de esa enseñanza que el Señor Jesús dio y Él habló acerca de los bienaventurados. El tema que toca para esta oportunidad es bienaventurados los que pasan o padecen persecución. Así es el tema, bienaventurados los que padecen persecución. Y búsquelo conmigo, por favor, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 10. Vaya al primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo 5:10, dice así la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy vamos a ver unos puntos muy interesantes. Fíjese que la palabra padecer es nos habla de muchas cosas. Eso significa sentir física o corporalmente un daño. Alguien que está padeciendo, porque aquí dice el tema, bienaventurados los que padecen, mire, los que padecen. Y entonces esa palabra dice es sentir física o corporalmente un daño, dolor o enfermedad, pena o castigo. Es aquel que tiene algún dolor, algún daño, una enfermedad. Esa es la persona que tiene un padecer, que está padeciendo algo. Dice, él está padeciendo de una enfermedad. Él tiene ese daño, él tiene ese dolor, está padeciendo de ese dolor. Mire, a eso se refiere esa palabra y dice, es soportar agravios, injurias, pesares, dice que es sufrir algo nocivo o desventajoso. A eso se está refiriendo la palabra del Señor cuando dice, bienaventurados los que padecen. Está hablando de eso por causa de la justicia. Aquellos que están padeciendo, que están sintiendo algún dolor por causa de la justicia, están llevando una enfermedad por causa de la justicia, están padeciendo algún daño por causa de la justicia. Fíjese que en Salmos 103, versículo 6 dice, Jehová es el que hace justicia. Dios es el único que nos puede hacer justicia. Dice, y derecho a todos los que padecen violencia. Aquí está otro ejemplo. Mire, hay personas que padecen violencia por causa de la justicia. Y qué interesante el versículo que acabamos de leer. Yo le aconsejo que lo busque. Ahí está en Salmos 103:6. Pero en primera carta a Pedro, fíjese que ahí en el capítulo 4, versículo 19, primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea que hay otras personas que están sintiendo algún daño, algún dolor, una enfermedad, pero aquí dice que es la voluntad de Dios. Es porque Dios está tratando con ellos, es porque mire, Dios está obrando a través de ellos, ¿verdad? Está haciendo una obra en ellos y a través de ellos. Dice que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire, no importa el dolor que estemos pasando, preguntémosle al Señor si es la voluntad de Él que estemos pasando ese dolor, esa enfermedad. Y si así es, si el Señor nos contesta, si nuestro Dios nos contesta, mire aquí nos da una recomendación, dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Acuérdese que Dios es el creador de todas las cosas. Y si Él está permitiendo ciertos eventos en nuestra vida, en nuestra familia, es porque Él está pendiente de nosotros. Él nos va a proveer, Él nos va a sanar, Él nos va a sacar de ese estado. Dice, encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué importante esta recomendación. Hay que continuar haciendo el bien, no importa dónde nos encontremos hablando de cualquier proceso. Continuemos haciendo el bien. Pero fíjese que también Marcos 8:31 dice de esta manera, y comenzó a enseñarles, aquí está hablando del Señor Jesús, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo, que era necesario al Hijo del Hombre
padecer mucho. El Hijo de Dios, mire, tuvo padecimientos, tuvo dolor, tuvo angustia, tuvo daño en su vida. Y por eso dice aquí que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, era necesario, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús les enseñó a sus discípulos. Cuando ocurrió lo de la crucifixión, no entendían ellos, pero ya les había dicho Él, les enseñó esa parte que iba a venir, que era necesario que Él pasara ese padecimiento, pero también les enseñó que al tercer día, mire, después de ser muerto, iba a resucitar. Ahí nos está dando a entender que aquellos que están padeciendo, están pasando un proceso de daño, de enfermedad, de dolor, mire, va a terminar ese proceso y van a llevar una vida mejor después de haber pasado esa angustia, ese dolor. Es necesario entender esta parte en la cual el Señor nos enseña a través de su vida. Él padeció, pero después, mire, tuvo una gran victoria. Y por eso la bienaventuranza, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que sienten un dolor por causa de la justicia. Fíjese que el Señor Jesús fue perseguido. Él lo mencionó en Juan 15:20. Dice, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mire lo que está diciendo aquí. Si han guardado mi palabra, también guardarán la palabra. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que ha enviado. O sea, las personas que no conocen a Dios, mire, persiguen a los hijos de Dios porque no lo conocen. Entonces, por eso, si usted se recuerda, Pablo fue una persona que persiguió a la iglesia, persiguió a los cristianos, pero no conocía al Señor Jesús, hasta que el Señor Jesús, mire, se le reveló, se presentó delante de él y dejó de perseguir. Por eso las personas, algunas personas persiguen a los hijos de Dios, a los cristianos, porque no conocen a Dios. Lastimosamente no tienen ese conocimiento y por eso, mire, hacen esas cosas desagradables para Dios. Así que tengamos eso en mente y aprendamos de lo que dice la palabra. El Señor Jesús dice que Él fue perseguido y también aquellos que lo siguen, aquellos que lo aman, que le sirven, van a tener cierta persecución, pero Dios está en control de eso. La palabra justicia, porque ahí habla la bienaventuranza, que por causa de la justicia, fíjese que habla de equidad. Justicia significa equidad. Estamos hablando ahí por aquellos, pasan persecución aquellos que son, mire, justos en lo que hacen. Le dan a Dios lo que es de Dios y le dan al César lo que es del César. Mire, así lo dice la Escritura, que debemos ser justos, darle la honra a Dios, la honra debida a su nombre, darle la alabanza a Él, pero también, mire, hay que ser responsables con las leyes que hay en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra casa. Usted que está pequeño, usted que es un joven y está escuchando este tema, mire, debemos ser justos en nuestra casa, debemos darle la honra a nuestros padres tal como se la merecen, ¿verdad? Porque así nos manda el Señor, debemos amar a nuestros hermanos así como lo dice la Biblia. Eso es practicar la justicia. Claro, algunos que no conocen a Dios dicen, ¿por qué le vas a hacer caso a tus padres? No, nosotros estamos tratando de, con la ayuda de nuestro Dios, mire, hacerlo justo. Y por eso las personas, mire, son perseguidas porque algunos honran a sus padres. Mire, otros aman a sus hermanos. Y hay algunos que dicen, no, ¿y para qué lo vas a amar? Mira el daño que te ha hecho. Mira, tu papá es así, es asá. Pero no, debemos ser justos y dar la honra a nuestros padres, respetarlos y amar a nuestros hermanos.
Así lo dice la Biblia y de eso habla la justicia. Algunas personas son perseguidas porque son justos y qué bueno que han decidido ser justos. ¿Sabe que ahí dice que de ellos va a ser el reino de los cielos? Y aquellos que son perseguidos a causa de la justicia, el reino de los cielos va a ser de ellos. Y por eso fíjese que esa palabra reino habla de realeza, habla de gobernar, habla de reinar. Entonces, aquí, de acuerdo a la palabra, nos está enseñando que va a ser el reino de los cielos, de aquellos que son perseguidos a causa de la justicia. Van a ser personas que van a saber gobernar, que van a saber reinar. Acuérdese que cuando estemos en la patria celestial, vamos a adorar a Dios, sí, pero Dios nos va a dar el privilegio de gobernar, mire, de estar ahí a la par de Él, de ser parte de la realeza. Qué interesante este punto. Por eso muchos son perseguidos, porque su final va a ser en el reino de Dios, mire, a la par de Él, siendo parte de Dios mismo allá junto a Él. Qué bueno, porque así podemos entender y con la ayuda de Dios, mire, pasar esos procesos de dolor, de enfermedad. El Señor nos consuele en nuestro corazón para que podamos, mire, amar a nuestro Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y darle la honra a quien honra se merece. Vamos a concluir con Mateo. Este es el último versículo que vamos a ver. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire qué bueno, es primero buscar el reino de Dios, porque allá vamos a estar un día. Es mejor buscar el reino de Dios y su justicia. Dios es el único que nos puede hacer justicia. Pidamos a Él misericordia. Y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Todo lo que necesitemos para nuestro diario vivir, Dios lo va a añadir. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Vamos a pedir misericordia a nuestro Dios. Cierre sus ojos. Padre Celestial, venimos a darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu enseñanza, Señor, que nos das en esta hora. Señor, te pedimos que nos ayudes en todo momento. Si estamos pasando un proceso de enfermedad, por favor, quita esa enfermedad, que podamos pasar ese proceso con tu ayuda, Señor. Si hay algún dolor, alguna angustia, algún daño, sé propicio a nuestras vidas, Señor. Aquellos que están pasando persecución, Señor, en sus casas, en los países, Señor, por favor, extiende tu mano de misericordia y guárdalos. Señor, por favor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.